Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este resumen semanal de Costa Rica Noticias de este sábado 13 de noviembre. Yo soy Elki Méndez y vamos de inmediato con las informaciones. En su segundo informe sobre deuda morosa de los costarricenses elaborado por el Instituto Tecnológico Costarricense en coordinación con la consultora Equifax, los investigadores advirtieron de un peligroso aumento de los incobrables o procesos en trámite judicial por endeudamiento con tiendas financieras o empresas de telecomunicaciones. El desempleo, la pandemia o la falta de educación financiera aumentaron las cifras de endeudamiento moroso de los costarricenses. Las cifras de incobrables o de procesos judiciales ya llegan al 45%. Las empresas no reguladas como tiendas financieras o empresas de telecomunicaciones son las más afectadas. Enfrentan un 29% de casos de morosidad versus un 22% del sector regular. Vemos que un sector vulnerable de la población está altamente endeudado, ese sector que tiene los menores ingresos, que tiene el índice de desarrollo social también incluye menos oportunidades a servicios como la salud, como la educación, entonces son los sectores más vulnerables. Y precisamente para eso es que nosotros creamos este informe, precisamente para dar información, dar luz a un tema muy importante que es la deuda morosa, que al final estas personas, por ejemplo, que están en cobro judicial y que están en incobrables, son personas que se les está cerrando la oportunidad de seguir financiándose. Para resumirles un perfil, ¿cuál es el perfil de la persona que está más endeudada? Es un hombre costarricense que vive en San José, que tiene aproximadamente 40 años. Eso para tratar de resumirles la última parte del perfil de los deudores morosos. El informe disparó algunas alertas, sobre todo entre los jóvenes menores de 27 años, cuyo endeudamiento aumentó significativamente en comparación con los otros sectores de la sociedad. Los hombres adultos que rondan los 40 años siguen siendo los más morosos. Sin embargo, aunque históricamente las mujeres presentaban menos reportes, se dio un aumento importante en el último año. Para el representante de la empresa de análisis de datos Equifax, sería importante que se implemente un sistema de información crediticia que le permita a las entidades observar el récord de los costarricenses para no seguir sobreendeudando a las personas. Sí, de cada una de las personas, estos números son contundentes, y no por eso castigar el acceso al crédito, no por eso sobreendeudar a las personas, sino muy por el contrario. Lo que tenemos que buscar, y al menos es mi opinión personal, es cómo logramos, ¿sí?, a través de distintas herramientas, muchísima educación financiera, cómo logramos promover el endeudamiento responsable, el crédito sano, ¿sí? El crédito como motor de desarrollo de cada una de las personas, de cada una de las familias, ¿no?, que como un todo son un motor de desarrollo de los países. El informe presentado por el TEC y Equifax es el segundo y es altamente fidedigno, pues analizó los datos de 997,000 personas morosas cuya deuda promedio en entidades financieras es de 1,151,603 colones, 314,000 en comercios y 64,500 colones en servicios de telecomunicaciones. Sin duda, un aumento que no puede pasar desapercibido y requiere mayor apoyo para los deudores, ya sea refundiendo sus deudas o renegociando las mismas ante la imposibilidad de pago del sector desempleado o con bajos rendimientos, como el sector turístico. Distintos candidatos a la presidencia de la República tienen puntos de vista encontrados en cuanto a la aprobación de un crédito de hasta $550 millones que buscaría la creación de un tren eléctrico en el gran área metropolitana. Luego de que la Comisión de Infraestructura del Primer Poder de la República aprobara dar viabilidad a un crédito de hasta $550 millones para financiar el aporte estatal para la construcción del tren eléctrico metropolitano, diversos candidatos a la presidencia han reaccionado de distintas maneras. El empréstito internacional se compone de dos partes. Por un lado, contempla $250 millones del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas con una tasa de interés del 0% y con 40 años de plazo para pagar luego de 10 años de gracia. Además, incluye $300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica,
con un interés del 3.8% anual y 20 años de plazo para empezar a abonar luego de 5 años de gracia y sin comisión de compromiso. Para el representante del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, esta es una oportunidad importante que no hay que desaprovechar. Esto por los términos en que se da el crédito. Queremos mantener vigentes los préstamos por 550 millones de dólares que se consiguieron en condiciones muy favorables para un posible sistema de transporte urbano. No estamos con el proyecto del tren de este gobierno. Mantengamos los préstamos, sí, porque Costa Rica vive una franca emergencia. Vivimos sobre el filo de la navaja y necesitamos todos los créditos blandos que podamos conseguir. Por su parte, otros candidatos a la presidencia aseguran que la propuesta es un peligro para el bolsillo de los costarricenses. Es tan ilógico lo hecho por el PLN que una gran parte de los costos de ese proyecto tendrá que ser pagado por el pueblo. Y adivinen cómo, con más impuestos, pues ocupa de un subsidio anual muy grande. Espero que don José María no se arrepienta y llore en unos años al pedir perdón por el sinsentido de pedirle a su bancada que apoye al PAC con este asunto a cambio de quién sabe qué. Toda la vida he pensado que el país debe ir por transporte masivo, transporte eléctrico en toda la región metropolitana, pero tengo serias dudas de este proyecto y la insistencia de este gobierno en un proyecto que tiene serias críticas en el campo técnico, en el campo de ingeniería. Lo que más me sorprende, sin embargo, es ver la facilidad con que José María Figueres y el Partido de Liberación Nacional se someten a algo que pareciera ser, digamos, un antojo. La presidenta de esta comisión, la verde y blanca Paola Valladares, señaló que es importante dejar claro que el crédito no tiene ninguna relación con una propuesta definida, tal y como lo que ha buscado impulsar el Poder Ejecutivo durante este gobierno. En el plenario legislativo, el plan requerirá de 38 votos, es decir, una mayoría calificada para su aprobación definitiva. Expertos en temas económicos aseguran que Costa Rica debe mejorar la seguridad del sistema financiero para evitar que se sigan presentando casos de legitimación de capitales. Este año, 14 entidades financieras reportaron movimientos sospechosos de dinero por un monto de 2.400 millones de dólares. Los casos de legitimación de capitales han provocado alertas en el sistema financiero nacional, pero esto también debería provocar que se tomen acciones por parte de los bancos y entidades económicas para frenar esta problemática. Este es el llamado que hacen los economistas. Tal es el caso de Jorge Benavides, quien considera que en muchas ocasiones el control bancario no es el ideal para evitar el lavado de dinero en el país. Un sistema financiero arcaico, no controles por parte de ciertas instituciones como tributación directa, hace que este tipo de actos de corrupción en los que se ven envueltos empleados públicos sea de todos los días. Al día de hoy hemos llevado 2 casos importantes durante este año donde vemos envueltos empleados públicos. Según los especialistas, existen en el país una red de lavado de dinero que ni los bancos han podido detectar. Las estrategias del sistema financiero nacional para descubrir movimientos sospechosos son obsoletas y no están funcionando. Es momento de tomar acciones más concretas. El más reciente caso de este tipo fue el denominado Caso Azteca, que al parecer contó con la supuesta participación de 14 funcionarios del AIA y una de un banco estatal. En este grupo criminal utilizaban dinero ligado al narcotráfico para ganar licitaciones con esa institución. De esta manera lavaban los recursos. Es un momento oportuno para ayudarle al Poder Judicial, ya que en estos momentos ellos no cuentan con todas las herramientas necesarias por parte de instituciones del Estado para poder combatir este cáncer en la economía costarricense. Urge una reforma, urge nuevos reglamentos y urge una ley que pueda abarcar todos los sistemas financieros nacionales. La principal observación que se hace sobre Costa Rica es el no contar con una ley que permita decomisar dineros y activos vinculados al crimen organizado. Solo en los primeros meses del 2021, 14 entidades bancarias reportaron movimientos de efectivos sospechosos por 2.400 millones de dólares.
No obstante, los procesos judiciales no tienen conclusiones efectivas. Hacemos nuestra primera pausa comercial y ya venimos con más información. Quédese con nosotros. ¿Necesita unificar todas sus deudas en una sola para sentirse tranquilo? Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Durante todo el siglo XIX, la fotografía de bodas se reducía a una única foto en la que los novios posaban en un estudio, evocando un momento icónico de la ceremonia, ya que en esta época las cámaras eran aparatosas y difíciles de transportar. Uno de los principales retos es esa responsabilidad tan grande que hay de capturar de la mejor manera posible los momentos más especiales en el día de muchas personas. Detrás del fotógrafo, los viernes a las 8:30 de la noche, con repetición los sábados a las 8 de la noche. Los centros penitenciarios no garantizan el cumplimiento de servicios de salud de las personas privadas de libertad, según determinó un estudio que realizó la Contraloría General de la República a 16 centros. Por ejemplo, 8 de 14 consultorios médicos no cuentan con las condiciones básicas para la atención debida. La Contraloría General de la República llevó a cabo un estudio a 16 centros penitenciarios para determinar el cumplimiento de derechos de servicios de salud. De este estudio, la Contraloría determinó que hay debilidades en la atención médica de las personas privadas de libertad en cuanto a coordinación, estrategia y seguimiento. Por ejemplo, se identificó que 8 de los 14 consultorios médicos de estos centros no cuentan con las condiciones básicas para la atención, o que en la mayoría de los centros solo cuentan con 1 o 2 médicos para atender a una población superior a los 1.000 privados de libertad en ocasiones. Otros datos, como que 6 de 16 centros no tienen cocinas en buen estado, 4 no disponen de espacio para ingerir alimentos o 6 carecen de mecanismos de limpieza en dormitorios o celdas. Evidenció desarticulación en cuanto al flujo de la información relacionada con los servicios médicos prestados a las personas privadas de libertad, tanto por el Ministerio de Justicia y Paz como por la Caja Costarricense del Seguro Social, resultando que parte de las atenciones médicas constan en expedientes físicos, mientras que la información médica administrada por la Caja Costarricense del Seguro Social está contenida en el EDUS. No existen procedimientos para la prestación de los servicios de salud en los centros penitenciarios, que entre otros definan indicadores y parámetros para medir la gestión. Existen debilidades en las condiciones mínimas de la infraestructura penitenciaria, por ejemplo, carencia de camas o camarotes y espacios para que la población privada de libertad consuma sus alimentos. Finalmente, en relación con la infraestructura de alojamiento de la policía penitenciaria, se determinó limitaciones en relación con los servicios sanitarios, espacios para esparcimiento y separación de las instalaciones para el descanso del personal con respecto a la ubicación de la población privada de libertad. Además, se determinó que existe una desarticulación de la información médica entre el Ministerio de Justicia y la Caja Costarricense de Seguro Social. En este sentido, la información médica administrada por la Caja es contenida en el Expediente Digital Único de Salud EDUS, al cual no tiene acceso el personal del Ministerio de Justicia y Paz. Por otro lado, el estudio del órgano Contralor menciona que el 10,7% de los reclusos carecen de una cama o camarote para dormir y en su lugar se cuentan con colchonetas en el suelo. Como una solución a esta circunstancia se menciona el funcionamiento del Centro de Atención Institucional Terrazas, el cual albergaría a un aproximado de 1.248 personas privadas de libertad, según especifica la Contraloría. La Administración estima iniciar la operación del Centro Penitenciario Terrazas a finales de este mes de noviembre. A mes y medio para que finalice el año, el país contabiliza 9 homicidios más que los registrados al 10 de noviembre del año pasado. Ellos son los 2 hombres que acabaron con la vida de un comerciante en Cartago este jueves. De acuerdo con el OIJ, Franklin Serrano, de 68 años, recibió varios impactos de bala cuando los 2 hombres ingresaron a una joyería en el centro de Cartago con la intención de asaltarla. Poco tiempo después, la policía detuvo a los criminales. 2 personas ingresan con la intención de realizar ese hecho delictivo y lamentablemente el dueño del establecimiento comercial se resiste, lo agreden con arma de fuego y fallece.
Es en ese momento en que se plantea el incidente ante la Fuerza Pública de Cartago. Los policletos que están asignados a esa zona comercial actúan de inmediato y es en una respuesta de aproximadamente 3 minutos que estas personas son detenidas. En ese sentido, fueron puestos a la orden las autoridades judiciales correspondientes para así determinar su situación jurídica. Hasta este miércoles el país contabilizaba 9 homicidios más que en el mismo periodo pero del año pasado, es decir, al 11 de noviembre del 2020, mientras que para el 2020 habían 487 homicidios, para este año se registraban 496. La OMS cataloga que cuando hay más de 10 por cada 100.000 habitantes ya se entra en estado de pandemia. En lo que va del año ya superamos la cifra de homicidios del año anterior. Y esto tiene que generarnos un llamado de atención a todos los costarricenses, no solo porque es el país que tenemos que cuidar, sino porque esto puede afectar seriamente la imagen de Costa Rica a nivel internacional. A nivel de turismo se generan alertas de que no viajen a determinados países por la cantidad de homicidios. A nivel de inversión también puede perjudicar los intereses de inversionistas extranjeros en venir a Costa Rica. Y sobre todo también que mucha de la gente que está muriendo es del sector productivo, porque no, como usted bien lo indica, no todos los homicidios se relacionan con ajustes de cuentas. Entre el 2019 y 2020 el país mantiene un aumento en homicidios. Para el 2019 se presentaron durante todo el año 564 y para el 2020 570. En las últimas 4 semanas incrementó la cantidad de haitianos que solicitan refugio. Pasó de 15 en septiembre a 450 en octubre, a pesar de que Costa Rica tiene cerrada su frontera para el ingreso de estos flujos migratorios. Los flujos migratorios por la frontera sur con Panamá se incrementaron conforme los países poco a poco comenzaron a bajar las medidas sanitarias. Sin embargo, Costa Rica todavía mantiene la frontera cerrada para este flujo migratorio. Si nosotros continuamos con este esfuerzo que se está haciendo, no vamos a decir de que no nos está ingresando nadie, porque de eso no se trata, pero el esfuerzo sí va enfocado en que tenemos que mantener el rechazo que estamos realizando de estas personas, y así vamos a continuar hasta donde se nos instruya. A pesar de eso, los migrantes continúan llegando al país e ingresan por la frontera sur con Panamá. Al llegar a Paso Canoa se trasladan en taxi o en bus hasta Río Claro en Golfito y de ahí utilizan el servicio público de autobús para llegar a San José. Aunque inicialmente la intención es llegar a los Estados Unidos, ahora un grupo de ellos está decidiendo quedarse en Costa Rica y solicitan refugio en migración. La unidad de refugio confirmó que mientras en septiembre 15 personas de nacionalidad haitiana solicitaron refugio, en octubre incrementó a 450, en promedio 20 o 25 por día. Por alguna situación en este momento nos parece que han tomado esa decisión de hacer la solicitud de refugio, pero de la lectura que hacemos no creemos que estas personas realmente tengan una intención de quedarse acá en Costa Rica. Me parece más un abuso de la figura en donde están activando el tema, buscando de pronto algún documento de identificación que los llegue a ligar o a generar algún tipo de arraigo acá en Costa Rica, por si eventualmente se procediera, ya sea en México o en Estados Unidos, a una posible deportación, buscando que lo regresen acá. Ante el eventual aumento de estos casos, Migración se prepara, ya que en las últimas semanas también ha recibido el aumento de solicitudes de refugio de nicaragüenses. Sin embargo, detectaron que en el caso de los haitianos, muchos de los solicitantes no tienen intención de quedarse en el país. De alguna forma van ratificando ese sentido. Estas personas vienen, solicitan refugio y se siguen moviendo. Entonces creo que en algún momento ellos van a entender posiblemente que no están teniendo resultado, porque ya hemos tenido algunos que estaban casi muy al norte en Costa Rica y se devolvieron a hacer la solicitud con una expectativa que creo que no fue la que esperaban, porque ya inclusive han recibido una denegatoria. Intentamos conocer sobre la política migratoria con estos flujos y qué había pasado con la intención de hacer pasos controlados, pero aún estamos a la espera de que nos pueda atender la directora de Migración, Raquel Vargas. Hacemos una nueva pausa comercial y ya regresamos con el cierre de Costa Rica Noticias. ¿Necesita atender su salud o continuar con sus estudios? Hoy más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
15 de noviembre, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En esta semana en Una Mirada vamos a hablar sobre los retos que enfrenta tanto Costa Rica como el mundo en materia de promoción de la lectura y de producción editorial. Para eso nos van a acompañar representantes de las editoriales de las universidades públicas de Costa Rica, que hacen un gran esfuerzo en este momento por llevarle a usted libros de gran calidad, sea en formato impreso o electrónico. Así que ya sabe, acompáñenos esta semana en Una Mirada con este interesante tema. Hasta pronto. 78 sucursales de la Caja Costarricense de Seguro Social estarán disponibles para que adultos mayores y personas sin acceso a Internet puedan adquirir su certificado de vacunación respectivo, código QR, y esta y otras informaciones en el siguiente resumen de Noticias de Salud. A partir del próximo lunes 15 de noviembre, las plataformas financieras de la Caja Costarricense del Seguro Social emitirán a los usuarios que lo requieran la certificación de la vacunación contra la COVID-19 con el respectivo código QR. Asimismo, se realizarán labores de campo por segmentos poblacionales en zonas alejadas como la región de Talamanca y Los Chiles, con el fin de habilitar puestos de emisión de certificados a poblaciones con alguna vulnerabilidad. Noviembre es el mes de la concientización del cáncer de pulmón. Por esta razón, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Médicas de la UCIMED, la farmacéutica Roche y el Centro Imágenes Médicas Chavarría se unieron para impulsar una campaña de tamizaje mediante la cual se donarán 100 tags o tomografías computarizadas a personas con factores de riesgo de cáncer de pulmón. Las 100 tomografías serán realizadas a personas entre los 50 y 80 años, tabaquistas activas o que hubieran fumado en los últimos 15 años. Los interesados deben llenar un formulario que se encuentra publicado en las redes de UCIMED y serán contactadas por los organizadores de esta campaña. Este jueves el Hospital Maximiliano Peralta recibió un homenaje por medio del arte dedicado a todos los funcionarios que con su labor y entrega en tiempos de pandemia por COVID permitieron que el país recuperara el color y poco a poco se encaminara hacia la normalidad. Se trata de un mural de 18 metros de largo con 4 metros de ancho que fue diseñado y pintado por el artista costarricense Sebastián Ayala Pascua y que quedó plasmado en la pared superior de la entrada de emergencias del hospital. Este viernes 12 de noviembre a las 3 de la tarde se llevará a cabo el segundo taller Derribando mitos sobre las vacunas contra la COVID-19, el cual se transmitirá por las redes sociales del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Roberto Arroba y las doctoras Leandra Barca y Andrea Rojas serán los encargados de responder las preguntas y dudas que la población externe previamente mediante el Facebook de Salud. Los médicos coinciden que en este tipo de espacios permiten acercarse a la población y que la gente que aún tiene algunas interrogantes sobre las vacunas pueda aclararlas con información certera y confiable. La vacunación priorizada a los adolescentes contra la COVID-19 finalizará el 19 de noviembre próximo. Así lo dio a conocer la Caja Costarricense de Seguro Social. Actualmente, las dosis de vacuna Pfizer disponibles en el país se están destinando de manera prioritaria a la protección de los adolescentes entre 12 y 17 años. Sin embargo, después del 19 de noviembre, este grupo dependerá de la disponibilidad de dosis en los establecimientos de salud de la institución. Eso sí, la entidad aclaró que la finalización del periodo de priorización no implica de ninguna manera que no se vaya a vacunar más a los adolescentes, sino que posterior a esta fecha se ampliará la aplicación de primeras dosis a otros grupos de edad que también están pendientes de iniciar su esquema de inmunización, siempre de acuerdo con la disponibilidad de dosis existente en el país. Datos del Sistema Integrado de Vacunas de la Caja muestran que al 8 de noviembre los equipos vacunadores institucionales habían registrado la aplicación total de 512.922 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en personas entre 12 y 17 años. En las últimas 3 semanas se han desarrollado intensas acciones para favorecer la protección contra la COVID-19 de este grupo de edad en todos los puestos de vacunación de nuestro país, y con esto se ha logrado un avance significativo en la inmunización de esta población. La finalización del periodo de priorización no implica de ninguna manera que no se vaya a vacunar a más adolescentes, sino que posterior a esta fecha se ampliará la aplicación de primeras dosis a otros grupos de edad que también están pendientes de iniciar su esquema de inmunización. Esto siempre de acuerdo con la disponibilidad de las dosis existentes en el país.
La Caja Costarricense de Seguro Social se prepara ante eventuales problemas de abastecimientos de medicamentos e insumos médicos debido a la crisis de contenedores y el problema energético en China. Por el momento, la entidad cuenta con reservas para cubrir al menos 6 meses. Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social se mantienen alertas ante la crisis de los contenedores en el mundo y el problema energético que afecta a grandes productores de China e India, ya que esto podría afectar el abastecimiento de medicamentos en Costa Rica. Por el momento, la estrategia de la Gerencia de Logística ha sido que para los medicamentos e insumos, las entregas se revisan a 6 meses para mitigar un riesgo y tomar medidas de manera anticipada. Entonces son elementos que tenemos en el radar. Entonces desde un par de meses, 3 meses atrás, hemos venido implementando una serie de acciones para mitigar el riesgo, actuar de manera preventiva y previsoria. ¿Y cuáles son esas acciones? Bueno, por supuesto, la primera es monitorizar nuestro inventario, someterlo a una prueba de estrés. Incluso hemos ampliado la ventana hasta 6 meses de existencias de nuestros medicamentos e insumos. Por supuesto, no todos tienen 6 meses, varía de 6, 4, 3 meses, para poder determinar y confirmar todas las entregas que tenemos pendientes, haciendo especial énfasis en los productos que tienen como fuente de producción Asia, entendamos China, India, etcétera. Vega señala que por el momento no hay faltantes, pero para evitarlo se mantienen en contacto y monitoreo de la situación con los proveedores. Hoy podemos decir que hemos ido mitigando y administrando los riesgos que podrían tener nuestros proveedores, pero para poder seguir garantizando ese manejo administrado del riesgo que representa la situación logística mundial, pues es donde hemos hecho el llamado y este espacio es importante para que todos esos proveedores atiendan las consultas de nuestros equipos técnicos para poder confirmar entregas, reprogramar entregas o poder tener mapeado cuál es la situación que ellos están teniendo y nosotros poder accionar de manera preventiva. Y así sucesivamente lo hemos venido haciendo y lo iremos haciendo de una manera más intensificada, sobre todo con aquellos proveedores que tienen productos que vienen de Asia, que son los que hemos visualizado como de mayor riesgo. De la misma manera, se revisa la disponibilidad de los medicamentos e insumos distribuidos en la red y de los que están en bodega por si hubiera que activar, como se ha hecho en el pasado, algún tipo de acción para movilizar entre las unidades o devolución al almacén general, como parte de una estrategia de trabajo bajo la premisa de un inventario institucional. Y tenemos todo un equipo monitorizando las existencias en la red, monitorizando aquellos que hay que hacer reaprovisionamiento continuo y tenemos toda una logística de entrega en sitio para poder garantizarles un abastecimiento continuo. Incluso tenemos todo un monitoreo de la red para hacer redistribuciones entre los centros de salud, no solo por el momento eventualmente de riesgo que podría significar la situación de los contenedores, sino ya como una cultura de gestión interna para poder administrar muy bien los inventarios, pero aquí el mensaje no es generar alarma ni mucho menos en la población, sino más bien un mensaje de tranquilidad a la población, que la institución está haciendo todas las articulaciones de manera preventiva y proactiva para mitigar un riesgo de una situación que está afectando al mundo. Además, como una medida extrema de prevención, la Caja está haciendo contacto con organizaciones externas como la Cámara Costarricense de la Salud, que agrupa proveedores institucionales, CRECES, la Asociación de Industria Farmacéutica Nacional, para explicarles la necesidad de que los productos relacionados con la Caja tengan prioridad en el cumplimiento de las entregas y así evitar un impacto en la continuidad del abastecimiento institucional y cuidado de la salud de la población. El 21% de las compras de medicamentos de la Caja tienen como país de origen de producción la India y el 24%, si bien son producidos en el país, tienen materias primas e insumos como envases o empaques que vienen de países asiáticos. Además, según la composición de medicamentos por país de origen, el 7% viene de Francia, el 5% de Alemania y el 3% de China. Hemos concluido este repaso informativo. Agradecemos su compañía y les deseamos un fin de semana feliz. Recuerde que su cita es mañana a las 8 de la noche con nuestro resumen en vivo de los Juegos Deportivos Nacionales. A continuación, coronavirus.